Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá. Este video podcast que hacemos desde hace unos días, semanas, meses, para compartir con la gente en Iberoamérica reflexiones de gente clave que desde y con la cultura está transformando sus realidades. Javier, ¿para qué la cultura? O incluso en tu caso, ¿para qué las economías creativas, las economías culturales? Yo pienso que todo ese trabajo cultural que uno tiene alrededor es lo que nos asegura un balance social importante. O sea, creo que asegurarnos de que haya un trabajo cultural en todo el sentido de la palabra, de preservación de tradiciones, de innovación sobre tradiciones, de libertad creativa absoluta, lo que nos permite es tener, como decimos nosotros en inglés, como hacer ground, ¿verdad? Como hacer tierra, y asegurarnos de que tenemos gente que está imaginando todas las posibilidades, ¿verdad? En las que el mundo se puede mover. Y yo por eso privilegio mucho el trabajo cultural, porque obviamente vivimos en sociedades que están encaminadas hacia ¿verdad? Modelos exclusivamente muy economicistas, y yo pienso que esto sirve como para hacer balance de modos de vida, de cómo queremos ser, de cómo celebramos lo que fuimos, y eso pues obviamente intercala y atraviesa todos los componentes sociales. Así que nunca veo la cultura como un sector de la sociedad, sino que lo veo como un elemento de infraestructura sobre lo cual se sostiene todo lo demás: el desarrollo económico, el desarrollo social, la educación, la política, y por eso asegurarnos de que eso se dé en las mejores condiciones posibles. Así es que yo lo veo en términos generales, ¿verdad? Y vos, en ese para qué de la cultura en Puerto Rico hoy, ¿para qué la cultura en Puerto Rico? Mira, el caso de Puerto Rico es bien particular, porque Puerto Rico siempre ha tenido ese dilema cultural, político y económico, pues por su condición política, ¿verdad? Somos un país latinoamericano, de habla hispana, que compartimos toda la cultura, mucho de la cultura latina, pero a su vez tenemos una relación política con Estados Unidos hace más de 100 años, una relación colonial que ha provocado otras cosas. Y entonces vives en un país que siempre está en el dilema de la asimilación al modelo americano, ¿verdad? Que si quieres ser uno de los 50 estados, pues tienes que ser como los 50 estados, ¿no? Y nosotros venimos de una corriente cultural totalmente distinta. Así que haya una clase cultural sólida que se asegure de que cualquier desarrollo político que se dé, ¿verdad? Y aquí hay muchísimas creencias, pero cualquier desarrollo político tiene que darse partiendo de lo que somos, cómo hacemos las cosas, que las hacemos muy distintas, y el trabajo cultural, ahora viéndolo desde mi postura personal, también el trabajo cultural ha sido un fenómeno de resistencia política durante, ¿verdad? Décadas y décadas. Así que asegurarse de que esas voces estén ahí, pues para mí es bien importante. Y el tema de las economías creativas, pues las veo desde un punto de vista en que una porción de ese trabajo cultural puede hacerse desde la sostenibilidad. Y si encontramos mecanismos en que parte de ese trabajo cultural se haga desde la sostenibilidad económica, permitimos que esos otros sectores que no pueden lograr sostenibilidad económica, pues sean los que aprovechen los recursos del Estado, ¿verdad? Que son indispensables para sostener muchas de las prácticas ¿verdad? Y de activos culturales. Así que es un tema yo lo veo acá como un tema de resistencia también, históricamente lo ha sido, y de nuestra propia manera de posicionarnos en el mundo. Lo hemos hecho históricamente a través de la música, a través de otros segmentos del trabajo creativo. Así que también para el boricua, que tiene unas crisis de identidad muy sólidas por todos estos temas de la asimilación y los choques culturales, celebrar nuestro patrimonio musical, no solamente desde una óptica puramente ¿verdad? Cultural, pero económica, ¿verdad? Porque hoy por hoy
y hace muchos años que consistentemente tenemos al mejor artista del mundo, por decirlo de alguna manera. Desde el punto de vista económico, pues también es bonito para el país saber que tenemos posibilidades de construir economías diferentes y que no choquen con los elementos de identidad y de patrimonio que tanto valoramos y respetamos. Pues un boricua, Javier Hernández Acosta, porque si buscan Puerto Rico, Javier Hernández aparece, parece que los bautizan barato a los Javier Hernández en Puerto Rico. Hay muchísimos, además hay varios en la cultura, varios Javier Hernández en la cultura en Puerto Rico. Pero bueno, Javier Hernández Acosta, nacido en Ponce hace 46, 47 años, y podía empezar su hoja de vida al revés, pero la voy a hacer formal y terminaré con lo que hubiera querido empezar. Actualmente, Javier Hernández Acosta lidera la Escuela de Arte, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. En esa misma universidad fue director del Departamento de Administración de Empresas. Ha sido fundador de varias empresas, es un emprendedor además. Inversión Cultural, Centro de Economía Creativa. Busquen Laboratorio Cultural. En la página web es labdelaboratoriocultural.com, labcultural.com. Van a encontrar ahí muchísimas cosas del proyecto, del Centro de Economía Creativa y del Laboratorio Cultural, donde además ha acompañado, porque Javier hace parte de varias juntas directivas de organizaciones privadas y comunitarias de cultura. Tiene un doctorado en desarrollo empresarial y gerencial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tiene una maestría en negocios internacionales, ha hecho el posgrado de gestión y políticas públicas, políticas culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en la UAM, que hay una universidad nacional autónoma, está en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de México. Fue ejecutivo del Taller C, una cooperativa de cantautores de Puerto Rico, ya les voy a decir por qué. Ha sido asesor de proyectos en muchas entidades, ha presentado investigaciones en Cuba, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda, Bélgica, Francia, Japón, Chile, China, España, Bolivia, Estonia, México y Rumanía. O sea, has paseado por el mundo. Es miembro de una junta de directores de un instituto de estadísticas en Puerto Rico y de estas varias organizaciones que les decía, ONGs, Pública Espacio, Teatro Breve, 80 Grados, ProArte Musical, proyectos colectivos de arte y cultura en Puerto Rico. Pero las dos cosas por las que a mí me hubiera gustado empezar esta hoja de vida es que este hombre, como buen boricua, es músico. Como buen boricua, no solo es músico, sino que es percusionista, autodidacta y ha trabajado con varios artistas reconocidos como El Topo, que es Antonio Cabano, Roy Brown, o Cani García, o Tito Auger, Zoraida Santiago, en fin. Pero lo más importante es que su hijo mayor es ingeniero de software y tiene unas gemelas, que yo no sé cuántos años tienen tus gemelas ya, Javier, pero 15. Sí, 15 años, tus gemelas. 15 años. Ya, desde que tenían 10 o 11 años, decías que tus gemelas eran empresarias. ¿Por qué? Sí, ella siempre han tenido esa vena por ahí desde muy pequeña. Inclusive comenzaron un emprendimiento, ¿verdad? Con joyería y collares y todo. Y fue una experiencia muy bonita porque se encargaban de todo, de la fijación de precios, de la producción, del diseño. Así que de estas cosas que uno fuerza, ¿verdad? Y se dan. Y de ahí en adelante han cogido ¿verdad? Esa vena también de liderazgo, de gestión. El año pasado se graduaron de 8º grado y me tuve la sorpresa cuando empezó el año académico que una fue electa presidenta de la clase y la otra fue electa vicepresidenta. Así que nos tuvieron trabajando mucho todo ese año. Así que si siguen ¿verdad? Replicando ese don de servir desde cualquier esquina, desde la música, desde el deporte, desde el liderazgo, pues ahí es que se da, yo creo que la mentalidad emprendedora y ahí uno siente que se ha hecho el trabajo, ¿verdad? De padre, gracias a toda una familia que apoya, porque siempre son círculos de apoyo más complejos que uno, ¿no? Hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay amistades y yo creo que así vamos forjando, ¿verdad? Ese futuro que tanto necesitamos. Javier, en todo lo que has hecho y en todo esto que haces cada día, ¿qué dirías que es lo más disruptivo? ¿Qué ha sido lo más disruptivo de tu vida personal, profesional?
Wow, yo creo que está difícil escoger, pero a mí me ha interesado mucho institucionalizar cosas. Por ejemplo, yo creo que el logro de crear una escuela de artes, diseño, industrias creativas, nombrarla como tal en la universidad y que se convirtiera en un eje de prioridad de lo que es toda la universidad, pues es un proyecto que sigue estando en construcción, pero me parece muy relevante. Creo que ¿verdad? Nosotros tenemos aquí 12 programas de bachillerato, nos hemos convertido en la escuela más grande de la universidad y decirle al país que los profesionales y los jóvenes que quieren aspirar a la creatividad como su motor o su proyecto de vida y de transformación, que es posible, eso para mí es vital. Otro elemento también de transformación fue aquí en la universidad integramos la competencia de emprendimiento como un requisito transversal de todos los programas académicos. De un total de 120 créditos, que es lo que nosotros llamamos un bachillerato, que es como un pregrado, 18 créditos tienen que cogerlos en un ciclo de cursos de emprendimiento, desde la ideación, la validación, el desarrollo y la ejecución. Y eso fue un tema disruptivo porque muchas veces la gente de la ciencia pensaba que eso no les aplicaba o que la gente de las artes también decía que esto no era necesariamente relevante, a veces desde las humanidades. Y cuando logramos probar que la mentalidad emprendedora, que la capacidad de identificar oportunidades y convertirlas en acción, que la destreza de ser sensible a los problemas del entorno, identificarlos y generar soluciones, que eso era relevante a cualquier disciplina y a cualquier profesional, lo logramos. Ya llevamos 5 años de ese proyecto y yo creo que es un elemento transformador en la educación superior en la medida en que todos los profesionales, independientes de su disciplina, no se van de aquí sin ejecutar una solución. Entonces, ese tema de atar ese proceso de construcción de conocimiento que es la universidad, pero tangibilizarlo en soluciones a problemas que tiene el entorno, pues está muy alineado a lo que nosotros queremos hacer en nuestra educación de artes liberales. Así que esos dos casos han sido desde la educación. Puede haber otros, pero quizás priorizo esos dos. Pues casi que me respondiste la siguiente pregunta, pero la voy a hacer de todas maneras. Si mañana te llamaran un consejo de sabios y sabias de Puerto Rico, que generalmente son los niños y niñas, y te llamaran a una reunión y te dirán, a ver, Javier, tenés 46, 47 años, bueno, naciste en el 78, has hecho muchas cosas en tu vida, has creado proyectos, has emprendido, has tenido gemelas, en fin, pero si ahora, a partir de ahora, solo pudieras elegir un proyecto de todos los que has hecho para engrosarlo, para profundizar en él, ¿qué proyecto elegirías? Mira, es una pregunta compleja porque yo siempre he tratado de tener un pie en cada componente clave de todo este, ¿verdad? Mundo de la cultura, que es lo que yo he escogido como campo de batalla, por decirlo así. Entonces lo veo en la educación, lo veo en el sector, en el tercer sector, lo veo en el sector empresarial y lo veo en gobierno, ¿verdad? Trato de influenciar todas esas áreas. Pero sigo pensando que la universidad es el ente que tiene mayor versatilidad. Así que cuando nosotros hicimos el proyecto de la escuela, no lo pensamos como un proyecto únicamente de ofrecer grado. Es volvernos un agente ¿verdad? Dinamizador de todo el ecosistema creativo. Desde la universidad yo impacto a la comunidad con residencias artísticas, desde la universidad yo inserto mano de obra especializada con los programas de internado que yo compenso. Entonces que la universidad, creo que esa pregunta deberíamos empezar a contestarla cada vez con más frecuencia hablando de la universidad, porque la universidad, aunque tiene estructuras complejas y a veces burocráticas y se mueve con lentitud en unas cosas y con rapidez en otras, sigo pensando que es el motor, es el agente más disruptivo que puede tener el ecosistema y dinamizar gobierno, empresa privada, tercer sector, filantropía, gobierno. Así que yo me quedo con y lo sigo desarrollando en cómo la universidad interviene en toda la cadena productiva del sector creativo en Puerto Rico. Puede hacerlo, aunque a veces pensamos que hay cosas que están lejos del rol universitario, que a veces piensa que es educar solamente y no lo es.
En otro momento te conectaré o los conectaré con... Hay dos proyectos que me gustan. Uno que ya existe, no sé si lo conoces, la Universidad de las Artes de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. William Herrera, el rector, además va a estar en el encuentro iberoamericano, Cultura en Iberoamérica, conversaciones desde Bogotá, en el que vos también vas a estar. Entonces, creo que es muy interesante que se conozcan estos proyectos universitarios de Puerto Rico con la Universidad de las Artes de Ecuador, que está en Guayaquil, y también con Erandi Fajardo y Luz Aranda, que hacen parte del equipo de Ana Francis Moore, la secretaria de Cultura de Ciudad de México. Ana Francis fue nuestra invitada al segundo episodio de este video podcast. Este que estamos haciendo con vos, solo por numeración nuestra, es el número 12, aunque para los oyentes, las oyentes, las que lo vean en cualquier momento de este año, del próximo, no se sabe cuál número es, la gente los escoge aleatoriamente, pero bueno, estamos grabando con vos el número 12, y Ana Francis Moore fue la segunda que estuvo con nosotros en Bogotá. Y ellos están creando en la Ciudad de México una Universidad de las Artes. Entonces, me parece muy, muy interesante poner en conexión también estos proyectos universitarios de los aprendizajes positivos, de los errores que se han cometido, para ver qué se puede hacer en un lado y en otro. Me parece muy, muy... Bueno, en todo este trabajo, para vos, para Javier Hernández, ¿cuáles son tus referentes? ¿Tus referentes personales o tus referentes profesionales? Mira, una de las cosas de desplazarme y de viajar ha sido ese tema de los aprendizajes. Yo obviamente tengo un respeto grandísimo por Colombia y por muchas de las iniciativas que se han ido desarrollando a través del tiempo. Yo recuerdo cuando yo empecé a insertarme en estas conversaciones, uno de los primeros referentes, y no me voy a acordar del número, pero fue un COMPES 4359 o 40, había uno, o sea, que empezaba a definir el marco de las industrias culturales y creativas hace, sabe Dios cuántos años, o sea, sí. Y para mí era como ¿verdad? Una hoja de ruta. Sé que siempre queremos hacer cosas mejores, pero siempre que voy a Colombia, que me invitan por alguna razón, que no sé por qué, yo siempre digo, ustedes son el referente, o sea, no, siempre cuando uno está en el entorno local, uno siempre piensa que está atrás, que hay otros países que están, pero yo siempre he aprendido muchísimo. Recuerdo que en 2013 visité Cali por primera vez a ver el proyecto de Industrias Culturales de Cali, que estaba apoyado por el BID. Me pareció un esfuerzo con unos intentos maravillosos. Luego esfuerzos que ha hecho el Ministerio, la Secretaría de Cultura. O sea, yo creo que Colombia tiene unos aprendizajes increíbles, pero igual en España, recuerdo el manejo de espacios culturales alternativos en Barcelona, con las fábricas de creación. Para mí fue un referente muy bonito. Y en todos sitios yo creo que esto es como una amalgama, aún en el caso de los Estados Unidos, que tiene un privilegio por el financiamiento privado de la cultura. Ahí hay unos aprendizajes, ¿verdad? Muy interesantes. Así que, y obviamente, pues hay casos europeos que uno los mira con la precaución de la distancia cultural, pero yo creo que yo he tratado de recoger aprendizajes de distintos tipos. En Brasil ha tenido una experiencia maravillosa, ¿verdad? Del manejo de las prácticas culturales, el manejo. De hecho, yo estoy replicando un modelo que se llama Leyenda para apoyar a artistas veteranos con apoyo económico y reconocimiento basado en un modelo de maestros de la tradición que se hacía en Brasil. Así que creo que lo lindo de exponerse a otros contextos es ir cogiendo e ir sumando. Pero te tengo que decir, y no es porque esté en un programa enfocado en el tema de Colombia, que Colombia siempre ha sido mi referente más cercano, porque precisamente hay un elemento de comparabilidad en nuestras culturas y en nuestra forma de ser y demás. Así que es una amalgama de experiencias que uno va conectando e interpretando, ¿verdad? De alguna manera. Es increíble porque son tantas las cosas que nos conectan implícita y explícitamente, y tanto tiempo desaprovechado para esta construcción de proyectos más latinoamericanos, más colectivos entre ciudades, entre países, entre gestores y gestoras, un proyecto más iberoamericano. O sea, nos une el idioma. Es decir, pues, vos lo decías al principio, ustedes son un país latinoamericano, así sean un estado asociado de Estados Unidos, son un país latinoamericano, o sea, más latinoamericano que ustedes. No. O sea, ustedes además culturalmente como que todos los días se levantan con ganas de decir somos latinoamericanos. O sea, eso es así, eso es así. ¿Cómo construimos? O sea, ¿cómo logramos construir un proyecto latinoamericano, un proyecto iberoamericano, más colectivo?
Sí, yo creo que hay ahí obviamente unas, ¿verdad? Unas barreras naturales en las estructuras, ¿verdad? Burocráticas internacionales, pero yo creo que tiene que haber una, y esto lo hemos hablado muchísimo tiempo con colegas de toda la región, el tema de empezar a pensarnos, yo decía hace un tiempo, o sea, mi mercado local es Latinoamérica, o sea, empezar a pensar que el mercado local no es Puerto Rico, no es, nosotros tenemos retos de tamaños de mercado en algunos casos cuando nos vemos territorialmente, pero el mercado local es Latinoamérica y yo puedo tener unas barreras al comercio, en exportación, pero yo tengo unos beneficios de la coproducción, del licenciamiento, y nosotros decíamos, nosotros, me acuerdo, Lady Gidio, Alex Paredes, otros colegas que viajábamos, ¿verdad?, a ciertos países, siempre encontrábamos en todas las ciudades el mismo circuito de emprendedores. Y tú decías, este colectivo teatral es igual a aquel allá y este grupo de diseño es igual a aquel otro. O sea, ¿por qué tanta desconexión? ¿Por qué estos diseñadores no se están licenciando diseños y los están vendiendo en sus entornos locales? Por decirte un ejemplo cualquiera, hemos ido adelantando unos pasos con el tema de los mercados regionales, pero todavía hace falta concretar mejor. Así que esa noción de mercado local, de reconocernos como mercado local, hay que primero como generalizarla y luego empezar a pensar cuáles son las estructuras que van a facilitar esto. O sea, hay un tema de asociatividad que no hemos logrado concretar. Y yo siempre digo, yo siempre hablo de las estructuras de segundo grado, que puede ser cualquier cosa que agrupa, ¿verdad? Pueden ser asociaciones, pueden ser marcas colectivas, pueden ser modelos cooperativos, pueden ser alianzas estratégicas. O sea, hay algo de empezar a emprender estructuras de segundo grado que por lo menos para mí se ha vuelto la prioridad en los próximos años. O sea, ya el emprendimiento individual lo vamos a seguir promoviendo, pero ya estamos en un nivel que tenemos que empezar a enfocarnos en lo que yo llamo emprendimientos colectivos, que generen soluciones que trasciendan la inmediatez de lo local. ¿Y cómo empezamos por ahí? La música tiene unas colaboraciones que se dan muy naturalmente. O sea, yo creo que hay que mirar mejor qué es lo que ocurre orgánicamente y tratar de provocarlo con intencionalidad. En la música se puede, en el diseño se puede, en audiovisual hay unas lógicas de coproducción que ya existen, que no hay que inventarlas. De hecho, esas lógicas de coproducción, donde al yo coproducir me convierto ¿verdad? Sigue siendo local, así que no estás exportando nada porque los dos países el producto es producto local. Yo creo que hay que coger todo ese aprendizaje y meter esto en la agenda y darle mucho pensamiento a ver cómo vamos a trabajar eso. Y ahí va a estar la solución, Me aunque hace, no sepa cuál es. no, ahí hay una clave. Vos me haces acordar de un libro, Comunes, búsquenlo en internet, Comunes, Economías de la Colaboración, y es un libro editado por un par de mujeres argentinas con exposiciones de varios, una de ellas es Adriana Versaken, y habla sobre economías de la colaboración, economías cooperativas, economías del común, economías solidarias, y es en la necesaria búsqueda de otros modelos económicos para cualquier área, pero ahora lo enfoco a partir de tu respuesta en las economías culturales. Vos trabajás en economías creativas, trabajás en proyectos, además tu empresa, una de tus empresas, conexiones creativas, en fin. Yo me hago una pregunta muchas veces sobre las economías creativas. ¿Qué tiene de creativo lo económico, la parte económica? Porque muchas veces las economías creativas trabajan con un producto creativo, de desarrollo de talento, de desarrollo innovador, de desarrollo cultural o artístico, pero la parte económica sigue obedeciendo a un modelo tradicional de explotación o de autoexplotación o de acumulación de capital, en fin, y no a modelos alternativos, diferentes, solidarios, cooperativos de las economías. O sea, ¿qué tienen de creativas las economías creativas? Coincido completamente y siempre trato de plantearlo exactamente como tú lo has dicho. O sea, para que sea economía creativa, tiene que ser un producto creativo y una gestión creativa. Si lo que hacemos es nombrar la cosa y replicar los modelos que históricamente no han estado al servicio
de la sostenibilidad, inclusive de sus creadores. Oye, Jorge, yo siempre digo esta anécdota, ¿verdad? Yo estoy aquí porque en el año 90, por ahí, con 10 o 12 años, me volví bien salsero, fanático de la salsa increíble, y es que empiezo con la percusión. En el año, mi artista favorito era Héctor Lavoe, y obviamente, y no es hasta el año 92 que sale una entrevista muy triste, un programa que se llamaba Ocurrió Así, donde resulta que es la última entrevista que le hacen a Héctor, ya en unas condiciones de salud y física muy, muy lamentables, y Héctor fallece en junio del 93. Y yo, que ya estaba decidido a que quería ser músico, a mí me causó un trauma increíble en el sentido de cómo es posible. Yo juraba que esta persona todavía estaba disfrutando de su éxito en algún penthouse de Manhattan, y de repente está en unas condiciones óptimas y muere en la total pobreza. Yo decía, entonces, aquí hay algo que no funciona. Entonces, fíjate que ahí es que yo decido transicionar de querer estudiar música a querer estudiar negocio. Porque yo digo, yo decía, necesitamos gente de los buenos en el lado de los malos. Mira cómo yo lo verbalizaba, siendo el lado de los malos el lado de los negocios. Y de ahí es que yo empiezo a conectar el tema del emprendimiento y los negocios con el tema del arte, porque yo decía, es que esto no es sostenible, es que esto no puede ser así. Así que coincido contigo en que el espíritu tiene que ser en transformar la manera de hacer las cosas. Y te puedo comentar algunos experimentos que estamos haciendo en esa dirección. Hablemos de esos experimentos. Mira, yo creo que uno de los ejercicios más bonitos en transición, obviamente, ¿verdad? El proceso, es un proyecto que se llama Maniobra. Maniobra es un proyecto que viene subvencionado por la Mellon Foundation, y que el Centro de Economía ya ha recibido cerca de 12 millones de dólares para crear un programa de empleo cultural. Entonces, ¿qué pasa? Si las condiciones es que el artista siempre está ¿verdad? Trabajando desde la precariedad, autoprecarizándose en la medida en que tiene que autosubsidiar su trabajo creativo, ¿qué pasa cuando el artista puede crear desde unas condiciones óptimas? Cuando el salario básico no es una preocupación, cuando el dinero viene otorgado sin restricciones, y el artista puede tomar decisiones sobre el futuro de su carrera y de su emprendimiento. Y así hemos hecho un proyecto que ya ha impactado casi 60 artistas, donde se le provee un salario base, ¿verdad? Beneficios marginales, seguridad médica, y un presupuesto para ejecución de proyectos. Preliminarmente, la gente prioriza en actividades que sí adelantan su carrera. Puerto Rico depende de un ecosistema filantrópico que es bastante directivo. Te dice, tienes que coger el dinero para hacer este proyecto con estas condiciones educativas, cosas casi siempre que sean medibles, obviamente, para el andamiaje de evaluación de impacto. Pero cuando tú no le das la discreción, aún así el artista escoge proyectos de impacto, escoge proyectos que adelanten crecimiento, fortalece sus redes de colaboración, pagándole justamente a sus redes cercanas, piensan en internacionalización, piensan en fortalecer equipos de trabajo, piensan en la innovación de productos también. Entonces, yo lo que estoy viendo es cómo sacamos del medio la precariedad, a ver qué ocurre. Y la gente está creando nuevos modelos de gestionar sus trabajos, que todavía falta cómo llevarlos a la sostenibilidad económica en el largo plazo. Pues eso hay que trabajarlo. Pero yo creo que hay que ser más arriesgados en confiar en los creativos. Yo pienso que los creativos no quieren replicar los modelos de gestión tradicionales. Cuando los replican es porque no hay más nada y porque no hay otros espacios para crear. Déjame hacerte este comentario que siempre lo digo. Siempre está la premisa generalizada de que la innovación se genera desde la competencia y el libre mercado. Yo creo que eso no es así necesariamente en las economías creativas, porque cuando tú dejas todo a la libre competencia, el mercado se va a llevar, el mercado te va a obligar a dejarte llevar por lo que está funcionando. Entonces ahí es cuando menos innovación hay, porque todo el mundo replica lo que el mercado quiere, lo que esté funcionando. Cuando ocurre disrupción es cuando alguien tiene
la capacidad económica de no dejarse llevar por las líneas del mercado para sobrevivir, y entonces se sale claro, el mercado después ajusta eso y eso se convierte en el mainstream, pero tenemos que crear escenario. Entonces hay gente que me dice, no, pero estás hablando del subsidio, ¿verdad? De mantener, bueno, es que, ¿qué ocurre en las industrias farmacéuticas? ¿Qué ocurre en Silicon Valley? Tú creas escenarios de investigación y desarrollo donde esta gente pueda estar tranquila, sin preocuparse por su precariedad y generar soluciones a los problemas, ¿verdad? De esas respectivas industrias. En el sector creativo, nosotros también tenemos que garantizar que haya esos escenarios de investigación y desarrollo para que se innove, para que se refresque la producción y para que entonces tenga alcance global. Así que esos experimentos creo que hay que seguir haciéndolo y seguir fortaleciendo capacidades. Otro tema que nosotros hemos hecho es el tema de los servicios gerenciales. No podemos seguir pretendiendo que los creativos tengan que asumir toda la carga gerencial y administrativa de los proyectos. Vamos a crear esa clase que también apoye el trabajo creativo desde la gestión, porque tiene que ser especializada. No puede recaer todo ¿verdad? En el emprendedor solo, que no necesariamente tiene esas capacidades. Así que hay muchas vertientes por ahí que podemos seguir trabajando. Ahí, además, ustedes tienen nuevamente en la página web de Javier, labcultural.com, lab de laboratorio, labcultural.com, sí. Encuentran el proyecto Maniobra y encuentran también el proyecto de servicios gerenciales. Es muy, muy especial. Ahí pueden encontrar información sobre estos dos experimentos que nos cuenta Javier. Además, mira, casualmente ayer conversaba con una mujer de una organización cultural barrial de Medellín. Esa organización tiene 35 años. Vos mencionaste hace un rato al principio una palabra, sostenibilidad. Es decir, 35 años para un proyecto cultural es tremendo. O sea, pueden dar lecciones de sostenibilidad, pero hoy están en crisis. Y están en crisis que por fortuna reconocen dónde están los errores. Había los 3 errores de los que me habló ayer la directora de este proyecto. Me dice, Jorge, después de 35 años de un gran trabajo cultural, creativo, innovador, de organizaciones comunitarias de base, de todo, nuestra crisis es una crisis contable, una crisis financiera y una crisis gerencial. Porque las personas que hoy estamos a cargo de esta organización no tenemos ni idea, ni de contabilidad, ni de finanzas, ni de administración. Y creímos que era suficiente con nuestro talento creativo y con nuestro desarrollo de proyectos comunitarios para salir adelante. Y una mala contadora, lo digo con todas las palabras, una mala contadora, por inexperiencia, por falta de conocimiento o por lo que sea, acaba de hundir la buena parte de la economía acumulada de esta organización. Y están en una crisis que les va a costar salir. Saldrán, llevan 35 años sobreviviendo, persistiendo. La persistencia, la pervivencia de estas organizaciones es tremenda para la sostenibilidad, pero hace falta, o sea, yo decía, estos servicios gerenciales que son los necesarios para este tipo de organizaciones, se diga, venga, usted dedíquese a crear, usted dedíquese a su proyecto artístico y cultural, pero necesita tener a alguien en su organización comunitaria, privada, en su proyecto público, que sepa también de este gerenciamiento cultural. Javier, ¿qué nos hace falta en Iberoamérica para que esto que estamos hablando de economías creativas o de proyectos creativos o de economías culturales tenga esta otra dimensión? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? 2 o 3 cosas que vos digas, hombre, si en Latinoamérica, después de recorrer todos estos países que mencioné al principio, latinoamericanos y europeos, en fin, asiáticos, pudiéramos concentrarnos en los próximos 10 años en estas 2 o 3 cosas, aprovecharíamos el potencial que tenemos de creatividad en la región. Yo creo que lo primero es reconocer la diversidad del ecosistema. Yo creo que no podemos plantear soluciones únicas para todo el ecosistema creativo. De repente nos fuimos ¿verdad? En el afán de las economías creativas, de la economía naranja, y de repente lo movimos todo en la misma dirección. Como antes, todo el modelo de subsidio de la cultura, pues era como one size fits all. Yo creo que hay un reconocimiento de que hay unas empresas que operan en unas lógicas, ¿verdad?, de preservación de manifestación y trabajo cultural que requieren, ¿verdad?, apoyo del Estado, etcétera, que hay unas economías, hay unos segmentos que yo le llamo el segmento de base, a esa base de la pirámide,
En el medio hablo de las empresas competitivas y después hablo de las de alto impacto en la punta de la pirámide. Cada uno de esos segmentos requiere políticas públicas distintas, requiere apoyo estratégico distinto. Así que la segmentación es importante. Yo creo, a partir de ahí, yo creo que hay un tema de hacer experimentos comunes. Yo creo que todavía hemos hecho muchos experimentos en nuestros países, pero no hay un esfuerzo concertado de decir, mira, los esfuerzos de manejo de infraestructura. Yo creo que la infraestructura sigue siendo un reto de muchos proyectos creativos. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Con un modelo de cooperativas? ¿Con un modelo de financiamiento híbrido? Yo creo que el tema de los experimentos comunes tenemos que empezar a hacerlo. Y los aprendizajes comunes, porque el problema es que estamos tan desintegrados que los aprendizajes de uno pues no benefician al otro. Por eso yo me he enfocado, por ejemplo, ese modelo de servicio gerencial es un modelo replicable, es un departamento gerencial para aquellos proyectos que todavía no tienen capacidad de tenerlo internamente. Yo te manejo la contabilidad, yo te manejo la comunicación, yo te doy apoyo estratégico en lo que tú vas consolidando y cuando tú tengas capacidad de contratar, pues esas instituciones de segundo grado de servicios gerenciales, yo pienso que podemos empezar a replicarlas en todos los países. Los programas de empleo cultural, ¿verdad? En Estados Unidos ya hemos identificado como 10 o 15 proyectos y estamos preparando, de hecho, una guía para cuando tú quieres crear un programa de empleo cultural, cuáles son los aprendizajes, cuál es el toolkit, ¿verdad? Así que yo creo que hay un tema del cerebro común, o sea, es tan cuesta arriba ejecutar proyectos, documentar los aprendizajes y socializarlos, que necesitamos consolidar una estructura que canalicen esa información. ¿Verdad? Y estas conversaciones pues ayudan, los recursos están, nos conocemos y pienso que es un tema de formalizar quizás desde el tercer sector primero, ¿verdad? Y desde la sociedad civil y poco a poco, pues la medida que requiera alguna formalización con el Estado, pues movernos a ese tema de las políticas públicas. Aprendizaje colaborativo y colectivo. Claro, es muy especial, Javier, porque estas conversaciones, esta acción cultural iberoamericana, que es el nombre del programa de la Alcaldía de Bogotá en la Secretaría de Cultura, del que hago parte como acompañante del equipo desde hace un año, se creó con esa intención precisamente, el de, hombre, ¿por qué las conexiones entre ciudades y por qué las conexiones entre gestores y gestoras en Iberoamérica no las convertimos en una potencia, en una posibilidad? Entonces, estas conversaciones desde Bogotá y una serie de proyectos que estamos cuajando y que esperamos que salgan adelante. Entre ellos, esta grabación la hacemos en mayo 15 del 2025 y aunque la gente la podrá ver en el 2026, 27, 28, son atemporales, pues vos vas a acompañarnos con un grupo de 120 lideresas y líderes culturales de Iberoamérica en Bogotá, del 18 al 21 de septiembre. Para construir también es la intención, les vamos a hacer propuestas para construir un proyecto iberoamericano que dé sentido a mucho de esto y que nos vendrá muy bien todo lo que has dicho. Se nos fue el tiempo, estas conversaciones agradables además siempre se van rápido. Entonces voy a hacer dos preguntas para el cierre. Bueno, antes de las preguntas, al principio anoté algo por acá y es, ¿vos hoy con qué palabra te definís? Una palabra para definirte. Yo diría que el tema de conector puede ser una. Yo tengo 63 años, o sea que el ejemplo viene más para mí que para vos y para la gente joven que esté viendo este video podcast será rarísimo, pero a mí, yo siempre he dicho que a mí me gusta ser clavijero. Hace muchos años, cuando los teléfonos empezaron, la gente llamaba a un teléfono único y decía señorita, porque siempre eran mujeres, señorita, por favor, póngame con el 123 o póngame con el 456. Y la señorita en una cabina conectaba mi llamada con el 123 y ahí sonaba el teléfono del otro. Entonces siempre digo que utilizaste una palabra que era articulador y utilizaste esta palabra conector. Creo que necesitamos conexiones y articulaciones en Iberoamérica y necesitamos gente que tenga en esa palabra de conector y de articulador su definición. Bueno, Javier, pregunta para respuesta rápida. Empecé preguntándote para qué la cultura, para qué las economías creativas. Ahora, ¿para quiénes?
¿Para quiénes la cultura? ¿Para quiénes las economías creativas? Para el país, o sea, eso es un tema de que tenemos que siempre asegurarnos de que todo lo que hacemos esté pensado en que esto revierta en la gente que crea la cultura, que es el ciudadano común. A veces se nos pierde en los lenguajes de la demanda, del público objetivo, de las audiencias, pero esto sale del pueblo, evoluciona a estos formatos, emprendimientos, proyectos, iniciativas, pero esto es para el disfrute de la ciudadanía. Y si no se da ese tema de acceso, de participación activa del ciudadano común, de la gente en los barrios, en los sectores de donde sale todo esto, al final, pues no tiene ningún sentido, porque todo el fenómeno cultural para mí es, ¿verdad? Y puede sonar clichoso, pero es la celebración y consolidación de unos modos de vida que entendemos que merecen una celebración. Y tiene que cerrarse el ciclo de que esto tiene que llegar a la gente. Si no llega, porque mi plan de negocio pide que la escala de precios para mi sostenibilidad es X y al final hay una apropiación de unas corrientes culturales solamente para el servicio del mercado y no de la gente, pues entonces tendremos que darle para atrás y volver a empezar de nuevo el diseño de esos modelos y que la gente sea la que tenga la participación activa como creadores, porque el derecho no es solamente al consumo, es a la creación y eso yo creo que lo defiendo mucho. Por eso siempre digo que las economías creativas están dentro de las políticas culturales, no es un fenómeno ajeno que responde a las políticas económicas, no, las economías creativas responden a las políticas culturales y a esos objetivos de libertad de creación y de participación en la vida cultural y de la diversidad cultural, que es un fenómeno fundamental también. Qué bien. Y como te he hecho tantas preguntas, voy a terminar preguntándote qué pregunta te haces vos hoy, en este momento de tu vida, de tu trabajo como emprendedor, de tu trabajo como gestor, de tu trabajo como profesor, de tu trabajo académico, de tu trabajo como conector. ¿Qué pregunta te haces hoy sobre cultura, sobre economías creativas? Yo la pregunta que me hago constantemente tiene que ver con la universidad y tiene que ver con cuando veo, yo tengo ahora mismo 1.400 estudiantes en la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas y siempre, que es un número grandísimo, en una universidad de 4.500 estudiantes, o sea, La tercera parte. la tercera parte. Y esto fue, ¿verdad? Pues, desde que creamos y añadimos programas y demás, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál va a ser la vida de esos jóvenes que están tan convencidos de que de que el arte y la creatividad es su proyecto de vida? Yo estoy todo el tiempo cuestionándome cuál es la vida que van a tener en los próximos 10, 20 años, cuando su carrera estén consolidadas. Y entonces voy allá al futuro y entonces regreso acá a tratar de empujar la cosa para que se dé lo que yo quiero, que sea una vida de de mucho más bienestar. Y lo planteo desde un punto de vista de bienestar integral, que yo defino en bienestar artístico, bienestar económico y bienestar personal. Toda la guía del trabajo que yo hago gira en torno a mejorar la vida y el bienestar de ese átomo de la economía creativa, como yo digo, que es el artista, el creador, el trabajador cultural, el gestor. Así que eso es lo que me quita el sueño y el que me hace levantarme temprano a la misma vez para seguir metiéndole a este proyecto de vida. Qué maravilla. Javier Hernández Acosta, desde Puerto Rico, desde Ponce, desde su nativa Ponce. Hoy estuvo con nosotros Javier Hernández Acosta, boricua, en Conversaciones desde Bogotá, Cultura en Iberoamérica, Conversaciones desde Bogotá. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.